Hola a todos, soy Camilo888, y traigo la tercera y última parte de ¿qué hubiera pasado si Shelley no moría a manos de Seryu? Parte 3, si no viste las partes anteriores, les recomiendo que vayan a las partes anteriores, para entender esta. Bueno, comencemos de una vez. Después de que los Night Raid acabaran con Bols y Kurome, se irían del lugar. Continuando la historia, los Night Raid irían a la base religiosa, para acabar con Boric, mientras que los Jaegers restantes, irían a protegerlos de contra de los Night Raid, donde Boric vería que son pocos, donde Boric le presentaría a sus guerreros, diciendo que son los 4 demonios Rakshasa, donde Ran diría que estos 4 no tiene Teigu, donde de repente unos de los demonios, le dice que han podido vencer cientos de usuarios, sin necesidad de una Teigu, donde le diría que ellos se encargarían, donde Stead le diría que tienen mucha confianza, pero no deberían bajar la guardia, donde Ran vería a Wave, donde Ran le diría que no fue su culpa, donde también diría que fuiste atacado, porque estabas protegiendo a Kurome, mientras, Tatsumi, Shelley, y Mine, revisarían el perímetro, donde pasarían las horas, donde terminaría de revisar una parte del perímetro, donde los tres conversarían, donde Tatsumi y Mine empezarían a discutir, donde llegaría el fundador de la senda, donde le diría que dejen sus diferencias, y que admiten todo su amor, donde Tatsumi y Mine se sacarían de pedo, donde el fundador, diría que si fuese una pareja, estas discusiones serían una oportunidad única para crecer, donde Tatsumi y Mine empezarían a discutir aún más, sobre el enfrentamiento de Akame y Lubo contra los 3 demonios Rakshasa, seguirían como en la historia original, al igual que otros eventos, aunque en esta ocasión, Suzuka se enfrentaría a Tatsumi, Mine, y Shelley. Sin embargo, la dificultad de enfrentar a 3 oponentes al mismo tiempo, sería una tarea difícil para Suzuka, además de que Shelley tiene una Teigu capaz de cortar todo, Mine estaría escondida, disparando a Suzuka, para facilitar a los Night Raid. Dicho todo eso, Suzuka hubiera muerto a manos de los Night Raid. Mientras tanto, Susano y Leone estarían enfrentando a Wave y Ran, mientras que Akame acabaría con Olimaka, y Luboka acabaría con Boric, donde después de eso, todos los Night Raid se irían del lugar. Continuando la historia, los sucesos seguirían como en la historia original, con Tatsumi siendo capturado y Luboka asesinado, donde luego después los Night Raid se enterarían de la muerte de Luboka y la captura de Tatsumi por medios de los carteles, donde Shelley empezaría a preocupar de Tatsumi, donde al día siguiente, Shelley iría a rescatar a Tatsumi, pero Akame le diría que es peligroso, donde también diría que ir a ayudarla, ya que trabajando juntas tendría más posibilidades de sobrevivir, donde llegarían Agenda y Leone, donde en Agenda diría un plan para rescatar a Tatsumi, donde después de eso, todos los Night Raid restantes irían a rescatar a Tatsumi, donde al llegar el lugar donde que iban a ejecutar a Tatsumi, los Night Raid se separarían en grupos, Akame y Shelley buscarían la Teigu de Tatsumi, Leone y Mine se enfrentarían a Budo, y Magenda y Susano se enfrentarían a Stead, donde pasando los minutos, Akame y Shelley encontrarían la Teigu de Tatsumi, donde después la pasarían, mientras que Mine con todo su poder derrotaría a Budo, mientras que Magenda y Susano tendrían complicaciones a enfrentar a Stead, donde Susano decidiría sacrificarse, donde Susano le daría tiempo a los demás para escapar, donde los Night Raid se irían del lugar, donde Tatsumi y Shelley irían a la base para tratar las heridas de Mine, donde Mine diría a Tatsumi que baje, donde Tatsumi diría que no, donde Mine diría que hazlo, donde Tatsumi haría caso a Mine, donde Tatsumi, Shelley y Mine llegarían en un lugar, donde Mine le diría a Tatsumi con sus últimas palabras: Tatsumi, a pesar de que seas un imbécil, siempre quisiste salvar a los inocentes, y nunca te has dado por vencido, por eso, me siento orgullosa de ti, Tatsumi. Mine dejaría de respirar, donde moriría, donde Tatsumi rompería en llanto, donde Shelley al ver eso, decidiría consolar a Tatsumi, similar cuando Tatsumi se dio cuenta de que no hay forma de revivir a sus amigos. Continuando la historia, los Night Raid y el ejército revolucionario irían a acabar con el primer ministro, donde en Agenda y los soldados del ejército revolucionario irían a acabar con los soldados del imperio, mientras que Tatsumi, Akame, Leone y Shelley irían a acabar con el primer ministro, donde los 4, en el camino acabarían con los soldados, donde de repente llegarían Wave y Ran, donde Ran se enfrentaría a Leone, y Wave se enfrentaría a Tatsumi, donde Leone le dice a Akame y Shelley que sigan sin nosotros, ya que los mantendrán ocupados, donde Akame y Shelley seguirían en su camino, donde las dos llegarían donde está el primer ministro, donde Akame atacaría al primer ministro, pero una barrera lo impide, donde el primer ministro le diría que han llegado tarde, la Teigu Suprema ha sido activada, donde la Teigu Suprema resurgiría, donde empezaría a destruir casas sin piedad, donde todos verían a la Teigu Suprema, donde la Teigu Suprema seguiría destruyendo. Tatsumi, al no soportar ver eso, decidiría hacerle frente al emperador,
donde a pesar de que Tatsumi pele con todas sus fuerzas, eso no sería suficiente, donde el emperador agarraría a Tatsumi, donde lo estamparía al suelo, donde el emperador estaría a punto de matar a Tatsumi, pero llega a Wave y salva a Tatsumi, donde el primer ministro le diría a Wave traidor, de cómo se atreve a desafiar al imperio y al emperador, donde Wave le diría al primer ministro que está completamente equivocado, donde le diría que proteger a los inocentes es su deber, donde Tatsumi y Wave atacarían al emperador, donde Tatsumi le daría un golpe hacia un punto débil, donde Tatsumi lograría descifrar el punto débil de la Teigu Suprema, donde Tatsumi le diría a Wave que lo distraiga, donde Wave distraería al emperador, donde Tatsumi le daría el segundo golpe a la Teigu Suprema pero esta vez con más fuerza, donde el emperador lanzaría un ataque de energía a Tatsumi, donde la recibe, haciendo que caiga al suelo, donde el emperador lanzaría un ataque de energía a Wave, donde Wave recibiría el ataque, así cayendo al suelo, donde Tatsumi se levantaría, donde gritaría Incurcio, donde la armadura se evolucionaría, donde Tatsumi, con todas sus fuerzas restantes destruiría la Teigu Suprema, donde Tatsumi vería que la Teigu Suprema va a aplastar a esas personas, decidiría salvarlos, pero sería aplastado, pero por suerte lograría salvar a las personas, a costa de su vida, donde llegaría Akame y Shele, donde Tatsumi les diría a las dos que no podrá vivir después de eso, donde Tatsumi caería al suelo muerto, donde llegaría Sdeat, donde vería a Tatsumi que ya ha muerto, donde llegarían el ejército revolucionario para matar a Sdeat, donde Sdeat acabarían con la mayoría de los soldados del ejército revolucionario, donde en agenda le diría a Akame y Shele que acaben con Sdeat, donde las dos se enfrentarían a Sdeat, donde Sdeat tomaría la ventaja, donde de un golpe mandaría a volar a Shele, y de una patada mandaría a volar a Akame, donde Akame se levantaría, donde se haría un corte, donde Akame obtendría un nuevo estado, a la vez Shele se levantaría después del golpe de Sdeat, donde Akame con su nuevo estado y Shele atacarían a Sdeat, donde la batalla sería algo reñida, donde de un momento de la batalla, Shele le cortaría un brazo a Sdeat, donde Sdeat enojada le dice a Shele de cómo se atreve maldita estúpida, donde Sdeat se abalanzaría hacia Shele, y estaría a punto de matarla, pero de repente Sdeat sería atravesada por Akame, donde Akame le diría a Sdeat que bajaste tu guardia, donde Sdeat aceptaría su derrota, donde Sdeat se haría copo de nieve junto con Tatsumi, mientras que Leone acabaría con el primer ministro, no sin antes perder su Teigu, y recibir unos disparos, donde después de acabar con el primer ministro Leone se despediría con Akame, donde unas horas después moriría a causa de los disparos, donde al día siguiente el emperador sería ejecutado, donde después de eso, Akame, Shele, Magenda, Wave, Iran, irían en sus propios caminos, donde ahí terminaría esta teoría. Y bueno amigos de YouTube, hasta aquí termina la teoría, suscríbanse y den like, compartan si es necesario, que muy pronto habrán más teorías, bueno, adiós.